Amigos, bienvenidos a una emisión más de este podcast. El día de hoy con un tema muy necesario debido a lo que está sucediendo en torno a esta pandemia que estamos viviendo no solo en nuestro país sino en el mundo. Bueno, de alguna manera sabemos que ya muchos estamos cansados de hablar de este tema, estamos agobiados con el encierro, con el exceso de información de dudosa procedencia que genera desinformación que se comparte a través de Facebook, de WhatsApp e incluso con la desconfianza que existe ya ante los discursos de las autoridades y los medios de comunicación. Pero qué mejor que enterarnos realmente de lo que está pasando en estos momentos de voz de quienes están ahí, quienes están atendiendo esta contingencia en los hospitales durante todo este periodo de la pandemia. Por eso el día de hoy vamos a estar charlando con dos médicos especialistas que están ahí en la primera línea atendiendo a pacientes COVID para que nos digan lo que realmente está sucediendo y lo que tendríamos que estar haciendo en torno a este tema. Amigos, pues el día de hoy me da mucho gusto tener aquí en este podcast y presentar esta entrevista con el doctor Isaac Montoya Hernández. Él es otorrinolaringólogo con participación en las áreas COVID, no solo en el sector privado, sino también en el sector público, en una de las clínicas más importantes del norte del país. Y bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Marco. Con el gusto de estar aquí contigo y pues en el entendido de conocidos de hace años, ¿verdad? Y con mucho gusto compartir poquito de nuestra experiencia. Así es, yo creo que ya como unos 5 o 6 años, Doc, de conocernos, más o menos. Tal vez más, pero por ahí anda. Sí, ¿verdad? Bueno, pues ahorita vamos a platicar también de tu área de expertise y cómo es que yo llego ahí contigo, Doc. Pero mira, platicaba hace un momento en la introducción de este podcast que muchos ya estamos cansados, estamos agobiados por el encierro, por todo lo que conlleva y los daños colaterales propios de la pandemia. Y también porque pues estamos sobreexpuestos a mucha información. Hay gente todavía que no cree en el virus, que cree que es un invento del gobierno, que cree que es un invento de los medios de comunicación, y precisamente por los antecedentes y por la experiencia que todos sabemos. Pero es un virus real, y lo que yo siempre les digo, bueno, es que no le hagas caso a lo que ves en WhatsApp, no le hagas caso a lo que ves en Facebook, incluso no le hagas caso a los políticos, y no le hagas caso si quieres a los medios de comunicación, pero hazle caso a los doctores, porque pues a final de cuentas ellos son los que saben realmente lo que está pasando. Doctor, ¿estamos viviendo el momento más complicado de la pandemia hasta este momento en nuestro país? Es muy probable que sí. Hemos pasado por varias fases desde el inicio de la pandemia en nuestro país, por ahí de marzo, en donde se pensó que tal vez teníamos una primera ola y que habíamos llegado al pico de la primera ola en verano, pero pues realmente de acuerdo a las estadísticas y el número de casos y algunas otras nuevas estadísticas como el número de camas ocupadas y demás, nos han permitido ver que esa llamada primera ola realmente nunca ha tenido un gran descenso como para decir que ya está apagada. Y pues lo que estamos viendo podría ser parte de lo mismo, es decir, el peor escenario de esa primera fase, ¿no? ¿Qué es lo Perdón, Doc, ¿qué es lo que realmente se está viviendo en este momento? ¿Hay saturación? ¿Hay gente que luego llega a un hospital y no se le puede atender? Para contextualizar, ¿qué es lo que realmente está sucediendo en los hospitales en este momento? Es complicada, es una opinión desde el punto de vista vivencial, es decir, es una opinión personal esto, el cómo nosotros lo vivimos a través de nuestros pacientes en el día a día, y esta respuesta la podrá responder también de manera muy similar a algunos de mis compañeros especialistas. ¿Cómo lo vivimos a través de los pacientes? Bueno, notamos primero que cada paciente lo vive de manera diferente. Ciertamente, ahorita al inicio tú comentabas, pues hay algunos que o no terminan de creer o minimizan la situación. Nadie lo dimensiona hasta que lo vive en carne propia, con algún familiar o en carne propia, el hecho de estar con la zozobra de conseguir incluso medicamentos en la farmacia, que son básicos,
medicamentos tal vez incluso solo para controlar temperatura, no se diga a los pacientes que están en búsqueda de oxígeno o aquellos otros que están en búsqueda de cama de hospital. Sí es real el hecho de que tenemos un problema en cuanto a la ocupación de cama. Las últimas estadísticas de esta semana no las he revisado, pero el nivel de ocupación hasta la semana pasada era alrededor de entre el 75 al 80%, al menos hablando, tomando como parámetro instituciones públicas como el IMSS, ¿no? No se diga también en los privados, donde el número de camas disponibles para este problema es menor. Ahora, no es tanto por el implemento o la infraestructura. Alguien podría pensar, pero ¿por qué no tienen más camas? Si yo veo que, por ejemplo, en tal hospital privado hay 100 camas, ¿por qué disponen de tan pocos lugares? La razón de esto es que son los lugares disponibles que tienen el equipo necesario y los lineamientos de seguridad para que el paciente pueda estar de manera segura ahí y el personal que lo rodea y el resto del hospital también puede estar seguro en esa zona. Entonces, no son tantos lugares disponibles que cumplen con esas requisiciones. La segunda situación es que tampoco somos tantos el personal disponible en activo y con una preparación ideal, no preparación ideal, sino disponible, pues, para poder atender este tipo de casos. Somos muchos médicos los que estamos aquí en La Laguna, pero por distintos motivos no todos estamos inmersos en esta atención. A veces motivos de salud, a veces motivos personales o demás. Entonces eso hace que la capacidad de respuesta también de los hospitales, que no solo tiene que contar con el lugar físico de manera ideal, sino también con el personal ideal para atender estos casos. Se complica también esa situación. No quiero ser alarmista porque nunca se debe ser alarmista en medios, pero no quisiera usar la palabra rebasados, pero sí pudiera decir que estamos en el límite donde cada médico que tiene su experiencia de atender pacientes COVID, pues seguramente se levantan en la mañana y ya empiezan a recibir mensajes de distintos pacientes, ¿no? Y tienen sus chats llenos de consultas médicas y no se diga, pues, los que todavía seguimos en presencial o en el privado y en el público, que también, pues, tenemos ahí gran participación. Entonces, todo eso complica y hace que, a final de cuentas, el número de pacientes que puedan acercarse a tener una atención de buena, no calidad, porque todo se trata de dar calidad, sino completa y con buen rendimiento, vamos a decirlo así, pues no sean tantos, ¿sí? Eso es un problema en esta parte de la pandemia, ¿sí? La gente, doctor, dice que por qué hay tanta diferencia entre lo que dicen unos y que dicen otros, y hay quien luego sube a redes sociales, yo fui con un doctor, me dijo esto, me dijo lo otro, y creo que es momento de ponernos del lado también de ustedes, de lo difícil que está siendo personalmente y profesionalmente atender esta situación, esta contingencia, y más con todo esto que nos comentas. Y teniendo en cuenta que estamos ante un virus completamente nuevo, que nunca se había presentado, que tal vez lo que tú ves hoy, doctor, en algún hospital o con algún paciente, pues te sirve de aprendizaje, pero resulta que el día de mañana, pues un paciente tuvo un comportamiento completamente distinto, porque estamos ante algo, pues, que escapa a toda lógica. ¿Es así? Pues no tanto como que escapar a toda lógica, ciertamente es un patógeno emergente, así le llamamos de esta manera, que es parte de una familia de virus que se ha presentado desde hace mucho tiempo. Es decir, es una familia de virus que ya conocemos, pero específicamente este tipo de virus pues sí se considera un patógeno emergente. Quiere decir que no nos habíamos topado con él con anticipación. Y por tal motivo, pues estamos aprendiendo de enero de este año para acá cómo le llamamos nosotros la fisiopatología, es decir, cómo se presenta, cómo realizan los daños al organismo, y por lo tanto estamos aprendiendo también cómo tratarlo. Claro que en ese aprender, pues todo ha sido ensayo-errores, hemos probado ciertos medicamentos, hemos ido cambiando protocolos, todos en conjunto de lo que tenemos a la mano y puede funcionar con nuestros pacientes.
Uh-huh. Cabe destacar que todavía no hay nada específico, ni hablando de medicamentos, ni hablando de vacunas, ¿verdad? Todavía. Entonces eso es parte de lo que se complica. Sí hay que estar actualizándose, cada día sale información nueva. Uno pues trata de estar al día, ¿verdad? O sería lo ideal estar al día en información, porque eso se traduce en la capacidad de atención o el tipo de atención que le podemos dar a nuestros pacientes. Con respecto a lo que se escucha y al escenario que se escucha a nivel local y si es verdad o no es verdad, todo esto, yo diría que, bueno, tratamos primero de apegarnos a las estadísticas que son más confiables y a nivel nacional, regional y local. A mí me parece que las estadísticas del Estado son las más confiables con respecto a nosotros. Basado en eso, podríamos decir que, pues ciertamente el área de la laguna es una de las más afectadas, ¿sí? Hablando en comparación de otros lugares del estado, ¿sí? Si tomamos en cuenta la estadística directa del estado. Y si tomamos en cuenta otra estadística, pues yo diría que podríamos tomar en cuenta las estadísticas internacionales, que tienen buenos parámetros también para poder ser comparadas, medidas y demás de manera objetiva. En base a eso es que damos la opinión, ¿sí? Doctor, y precisamente con todas estas variables y con todos estos cambios y esta evolución que se vive día con día ahí en estas áreas de atención, ¿cuáles serían hasta este momento los principales focos de atención que una persona debe tener en torno al virus? ¿Ha cambiado un poco los síntomas? ¿Ha cambiado un poco la forma de detectarlo? ¿Qué es lo que están viendo ustedes en este momento, doctor? Bueno, al principio de esta pandemia se consideraban una serie de criterios para tener lo que nosotros llamamos la definición operacional de un caso sospechoso o un caso confirmado, es decir, los signos y síntomas que los pacientes deberían de tener para nosotros decir, este caso puede ser COVID. Y a través del tiempo eso ha cambiado un poco. De hecho, en esta pandemia, pues actualmente podemos considerar casos sospechosos con la presencia de un solo síntoma. En eso consiste precisamente el hecho de que sea pandemia, ¿no? En otras palabras, pues todo lo que parezca y pueda ser es meritorio de investigar si realmente lo es. O sea, un paciente con un dolor de cabeza que por otras circunstancias no debiera de tenerlo, y si a eso le sumamos el escenario de antecedente, que muchas veces el paciente lo sabe, las personas lo saben, de si asistió o no a un lugar concurrido que puede ser de riesgo, de si convivió o no con alguien que puede ser persona de riesgo por trabajo o demás. Bueno, pues ese solo síntoma de dolor de cabeza nuevo, sin ningún otro antecedente ni causa por la cual pudiera presentarse, puede fungir como un síntoma de sospecha, y así con cada uno. Claro que hay ciertos síntomas que nos orientan más, o cierta conjunción de síntomas que nos orientan más, ¿verdad? Si añadido al dolor de cabeza, por ejemplo, presentamos fiebre, ataque al estado general, lo que le llamamos nosotros dolor muscular, dolor articular, anosmia, que es disminución en la olfacción, o francamente no el hecho de que no perciban aromas los pacientes, y igualmente con el sabor, con el gusto, pues en conjunto esto es muy orientador para poder sospechar de este tipo de enfermedad ahorita. Todos esos síntomas se presentan también en otras enfermedades, cabe destacar esto, ¿sí? Pero estamos viviendo una pandemia, entonces esto quiere decir que lo primero en lo que debemos de pensar es en descartar este problema para poder después, en caso de que sea negativo, pues pensar en alguna otra infección viral o demás que puede ser incluso menos severa como causa de estos síntomas generales, ¿sí? Doctor, ¿alguna recomendación para prevenir? Sabemos que tenemos que estar en casa, que tenemos que, en la medida de las posibilidades, pues estar aislados, no aglomerarnos, y cuando tengas que salir de casa, pues guardar la distancia necesaria, lavarte las manos constantemente, no tocarte la cara, y bueno, en fin, las medidas que ya conocemos desde el principio de esta pandemia. Pero ¿hubiera algo más que sea muy puntual y que tú pudieras recomendar como en el aspecto de la prevención?
Probablemente lo recomendable es estar siempre concentrados en esas medidas que acabas de mencionar. Lo básico para la población general es las medidas de barrera y la distancia. A seguir, pues, el hecho de participar en lugares en donde exista demasiada gente, en lugares con mucha concurrencia. Esto, pues, obviamente es porque el tema de lo respiratorio se complica controlar en lugares encerrados y de mucha concurrencia, ¿sí? Okay. Pero lo básico que todo el mundo podemos hacer y que hay que mantenerse concentrado es usar el cubrebocas, usar medidas de barrera como el cubrebocas. Los que puedan y así lo deseen, pues si van al supermercado incluso pueden usar alguna careta o algunos lentes de protección, eso sería ideal. No estamos exagerando, es real. Y definitivamente la distancia, incluso para platicar con las personas que uno se tope en el día a día, ¿no? Llegas, platicas con alguien con otro equipo de protección y te mantienes a una distancia adecuada. Mantenerse adecuada me refiero entre 1.5 y 2 metros. Mantenerse concentrado en ese tipo de recomendaciones es lo más importante para la población general. No normalizar el hecho de que tenemos al virus es presente en nuestra comunidad es lo más importante para la población general. Y digo por normalizar, es, bueno, si ya pasaron 3-4 meses como sucedió de la pandemia en nuestra localidad y empezamos a ver que pues nuestro núcleo familiar todavía no ha sido tocado y por ahí empezamos a convivir un poquito más con más personas de una manera más estrecha, a organizar o a participar en eventos sociales masivos, y esto es porque no se tenía la experiencia de que hayan sido tocados por este problema. A eso me refiero con normalizar. Qué bueno las personas que no han presentado esta situación, sin embargo, pues el no normalizarlo significa no relajarse, no pensar que ya se fue el problema o pensar que va a menos, ¿sí? Realmente está presente, lo vivimos. De lo que estoy hablando todo el mundo lo identifica, eventos masivos que hemos tenido en la localidad en 15, 20 días posteriores y hasta la fecha seguimos viendo los estragos que eso nos causó, y eso es claro, es indudable y ampliamente demostrado desde el punto de vista médico por todos los pacientes que hemos atendido, y esta aparente segunda ola, que insisto, nunca realmente llegó a un descenso tal la primera, pues lo vivimos aquí de manera local, ¿verdad? Entonces, no normalizarlo nada más. Sería lo más importante, que se manteniera la población en general concentrada en esa situación. Oye, doctor, ¿hay algunas dudas de parte de la gente que nos llegaron? Entiendo que también tanto los síntomas como la gravedad y la complejidad del virus varía de un paciente a otro, ¿verdad? Y nos preguntan aquí algunas personas, no sé si pudiéramos responder, por ejemplo, ¿a los cuántos días se recupera el olfato? Es variable. La presencia y la evolución de los síntomas que componen al cuadro clínico, sobre todo de los más generales como la pérdida del olfato y a veces el dolor de cabeza, el cansancio o en cierta medida los dolores musculares, esos síntomas pueden durar semanas o meses después de incluso haber recuperado de la infección totalmente el paciente. Hemos tenido pacientes que llegan a durar hasta 3 meses con el problema, en el caso del olfato, ¿sí? Yo me dedico a la vía aérea superior, soy experto en oídos, nariz y garganta, ese es el perfil de mi especialidad. A mí me toca ver de inicio este problema, o sea, los pacientes llegan a mi consultorio, me buscan porque tienen tos, porque tienen dolor de garganta o porque no huelen, eso es lo básico. Y entonces, por lo tanto, tenemos que estar bien, con el sentido clínico agudo para poder sospechar de este problema, hacer el diagnóstico de manera inicial y empezar la orientación y el tratamiento con lo que tengamos disponible de manera inicial. Sobre todo lo más importante es de manera inicial darle la orientación a toda la familia. Eso es lo que a veces más vale la pena, es decir, separar a aquellos sospechosos de los que no lo son, a los enfermos de los sanos, en el propio núcleo familiar, para tratar de ir cortando esta cadena de contagios. Eso a veces es lo más provechoso. Insisto, por sobre el tratamiento, porque no tenemos algo específico. Lo que nosotros dejamos es algo muy general, de primera intención, para intentar reforzar el sistema inmunológico, ¿verdad? Y a tratar de que sea un poco más tenue el proceso de la infección.
pero eso sería lo más importante que hacemos en un primer momento. Ok, tenemos algunas otras preguntas. Dice, en lo que se refiere al COVID, el motivo principal de las defunciones es porque te ahogas por falta de oxígeno. Bueno, ciertamente, o sea, dicho de manera burda, sí falta el oxígeno, pero no es que falte en el aire ambiente, sino que los pulmones, bueno, la vía respiratoria más afectada, que sería la inferior, o la más importantemente afectada, por el grado de inflamación. Esta enfermedad se basa mucho en la inflamación que causa en el cuerpo. Por el grado de inflamación hace que pierdan la capacidad de elaborar un buen intercambio de gases, una buena absorción de oxígeno, y esto compromete obviamente el oxígeno disponible que pueda tener la persona para el resto de su cuerpo, para el resto de sus órganos y demás. Eso causa mucho de las complicaciones que estamos viendo. Sí, en gran medida puede ser por eso. También, no solo ahí, sino los mismos niveles bajos de oxígeno, conjugados con la inflamación que pueda haber en todas partes del cuerpo, pueden ir ocasionando fallas en otros órganos. Sí, no solo es lo respiratorio. Es uno de los principales, pero sí, no solo es lo respiratorio. Ok, preguntan, doctor, cuando eligieron su carrera, ¿contemplaron la posibilidad de una situación como la actual? Y de ser así, ¿volverían a elegir su profesión? Esta se combina con otra pregunta que dice, si ante esta situación sigue en pie su vocación, pasión y entusiasmo ante tantas personas que siguen haciendo caso omiso de la enfermedad. Bueno, respondiendo concretamente, sí lo volvería. Eso es una pregunta que se tiene que responder individual, ¿no? Toda la claro. Comunidad médica, pues somos humanos a final de cuentas y cada cabeza es un mundo, eso cabe perfecto en esta definición. Y no es que haya personas malas, es que simple y sencillamente, pues los objetivos y las prioridades de cada persona son diferentes. En términos generales, toda la comunidad médica, podemos decir que el perfil es que escogimos esta carrera porque es un perfil humanista, es un perfil en donde perseguimos ayudar a la población de maneras diferentes a veces, de acuerdo a cada especialidad o a cada área, pero el objetivo es el mismo. Con eso en mente, de manera personal, digo que sí volveré a escoger lo mismo de manera definitiva. Nadie realmente teníamos pensado al inicio de nuestras carreras en la Facultad de Medicina o demás que fuéramos a participar en un evento de estos. De manera personal, como muchos de mis amigos cercanos, llevamos 2 veces esto. Estuvimos también atendiendo en el problema de influenza que surgió en el 2009-2010 y ahora en el 2020 con este problema de SARS-CoV-2. Y pues bueno, por eso nos mantenemos entusiastas en el sentido de que estamos seguros de que vamos a salir adelante todos juntos. El hecho de que la gente se cuide o no se cuide, y esto a su vez que pueda nosotros ponernos de mal humor o mal ánimo, pues ocurre de manera natural, ¿sí? Como en cualquier área. Seguramente en algunos más, en otros menos. Yo he pasado por varias fases en esta pandemia, hasta el grado tal de preferir concentrarme mejor en la fase de atención y no ignorar, pero poner en un segundo lugar o en un segundo o tercer término el hecho de criticar a las personas por cómo llevan a cabo sus cuidados. Trato de concentrarme en ayudarlos. Claro que en ese transcurso pues habrá cosas que no se tengan, medicamentos que se hayan acabado, lugares en el hospital que no vamos a encontrar y demás. Y el trabajo de los pacientes será entender esa parte y comprenderla. El trabajo de nosotros será solo ejecutar lo que tenemos de experiencia a este respecto y llevar a cabo pues precisamente nuestro sentido humanista de esta profesión, ¿verdad? Sin mayor o menor medida. Es difícil mantenerse ecuánime, pero, o sea, ecuánime que no te gane el sentimiento de que sabes que tales personas pues no se cuidan tanto y ya tienen el problema y todo, pero nadie es meritorio de juzgar y solo hay que concretarse a hacer tu trabajo. Sin embargo, antes que médico, pues eres ser humano, y como ser humano pues experimentas también vulnerabilidad en ciertos momentos. Como ser humano pues tienes una vida personal, tienes familia,
¿Se siente miedo, doctor, en este momento? Definitivamente hay una combinación de sentimientos. Miedo es uno de ellos. El que diga que no, realmente, pues no podríamos decir que es verdad. O sea, de hecho es parte de lo que nos hace ser precavidos, el hecho de tener miedo, pero que no sea un miedo irracional. Bueno, alguien con perfil en psicología podría decir, bueno, pues ya el hecho de tener miedo significa que tienes un temor de perfil irracional. Es cuestión de semántica. Realmente me refiero al hecho de tener pues las precauciones presentes, ¿no? Dominar ese sentimiento, pero que te ayude precisamente a estar preparado. Entonces sí lo tenemos. Creo que la mayor parte de mis colegas y amigos lo dominan y lo dominamos. Y pues además del miedo también se siente pues satisfacción de poder participar y poner un granito de arena en la atención de los pacientes. Como dije, a veces es tan importante el solo hecho de escucharlos, de ver cómo es el escenario familiar. Hay familias de 6, 7, 8 personas que si nosotros no ejecutamos una buena orientación inicial, pues son 8 contactos más que a la semana siguiente lo vamos a multiplicar, ¿no? Entonces, eso es tan importante desde ahí. A ver, ustedes aíslan, ustedes para acá, tantos días aislados, por sobre el tratamiento, por sobre las pruebas que podamos hacer y demás, ¿no? Muy bien, doctor. Pues finalmente algo que le tengas que decir a la ciudadanía que nos está escuchando. Bueno, primero a ti muchas gracias por invitarme. Como dijimos, nos conocemos de hace tiempo y yo he seguido tu rastro y soy fan de seguir las entrevistas que haces. Gracias. Muchas gracias por invitarme y dar la oportunidad de expresar el punto de vista, muy personal, insisto. Uh-huh. Cada quien lo vive de manera diferente. Esto quiero dejar claro que en ningún punto nadie busca figurar ni nada. O sea, es una oportunidad que tú me pones a la mano y que es bueno para poder concientizar en mayor o menor medida a la población. Decir que como todos los médicos, pues cada quien tiene áreas diferentes. Yo sigo manteniéndome en mi área de expertise, que es la otorrino, sigo en activo en los distintos lugares en los que estoy, para las áreas de mi especialidad y de acuerdo a los lineamientos de pandemia poder seguir tratando a mis pacientes de otorrinolaringología principalmente, pero que también es importante decir que, como comentamos, desde el punto de vista todos somos médicos y en mayor o menor medida tenemos que participar. El sentido humano y el sentido moral ligado a la profesión nos hace que en mayor o menor medida tengamos que participar por lo menos en la buena orientación, y eso implica que tengamos que estar actualizados para poder ofrecer por lo menos esa parte a nuestros pacientes. Colaborar con otros colegas es fundamental. Yo quiero agradecer a los colegas que todo el tiempo les estoy preguntando, ¿no? Yo he aprendido mucho de otras áreas. Al doctor Mario Vázquez, con el que trabajo de la mano en la parte de vía aérea inferior, a la doctora Mónica Delgado de infectología, todo el tiempo les estoy comentando casos y mira, ya identifiqué ya hicimos esto. Y bueno, pues en conjunto yo doy gracias porque estamos abrazados también por otras áreas, ¿no? Como medicina interna, a través de varios compañeros y amigos muy personales de toda la vida, el doctor Israel Soto y demás, ¿no? En fin, o sea, ahorita no podría tener una lista. Lo que trato de decir es que son muchos amigos que nos mantenemos trabajando en conjunto, que no es solamente una persona. Cuando alguien busca un médico y decir esto solamente lo va a tratar una sola persona, no. Lo mejor es hacer equipo, y eso es lo que tratamos de traducir en nuestros pacientes. Si llega con alguien, pues orientación, manejo inicial y empezar a ver qué otras áreas son las que hacen falta, ¿no? Tengan confianza en sus médicos, el que ustedes elijan, háganles caso, es el mejor consejo. Y traten de leer literatura autorizada, me refiero comprobada científicamente. Visiten la página de la Organización Mundial de la Salud, visiten la página de la CDC, las podemos pasar las ligas al final. Visiten la página de la Secretaría de Salud. Por supuesto, pues todos son lineamientos serios con buen nivel de investigación y que deben de confiar en eso. En vez, como ya comentamos al inicio, de las ligas de WhatsApp o de las cadenas o las redes sociales. Son muy buenas las redes sociales para mantener una globalización de la información,
pero hay que tener cuidado, sí. Entonces, preferiblemente cuando vayan a buscar información, traten de ver sitios confiables. Y pues seguimos a sus órdenes, como todos los médicos en La Laguna. Quiero aprovechar para hacer extensivo el hecho de pues felicitarlos a todos por su participación en distintos grados durante esta pandemia. Todos juntos vamos a estar del otro lado en algún punto muy pronto, estoy seguro de eso. Solamente concentrados, esa es la palabra, en lo que cada uno debe de hacer, ¿no? Ya se dijo lo que se tiene que hacer en población general, y nosotros por nuestro lado trataremos de dominar esos sentimientos para concretarnos a nuestra labor, nada más. Pues muchísimas gracias, de verdad, doctor. Gracias por tu tiempo, sabemos que ahorita el tiempo para ti pues es oro, y para todos los médicos. De verdad, muchas gracias por aceptar esta entrevista, por ayudarnos también a difundir información que pueda ser más confiable y que pueda ayudar y sumar en esta tarea de concientización, porque a final de cuentas la responsabilidad es compartida, es de todos poner nuestro granito de arena. Muchas gracias por tu valentía, por lo que estás haciendo día con día, por atender esta situación que nos agarró desprevenidos a toda la humanidad, y prácticamente pues ustedes que están ahí al frente atendiendo a los pacientes que presentan el virus, pues realmente se merecen el título de héroes, doctor. Entonces muchas gracias, estamos con ustedes. Un agradecimiento muy grande para ti, y a través de ti pues para todos tus compañeros médicos y para todos los colegas, no solo del norte del país, sino pues ahora sí que de todo el mundo. Yo creo que hoy muchos niños están siendo inspirados por estos héroes de bata blanca. Nuestro reconocimiento, nuestra admiración y siempre nuestra gratitud. Muchísimas gracias, doctor, por este tiempo. Al contrario, gracias a ti y seguimos al pendiente.